Buenas tardes, una vez más estamos en Periodismo en Cuarentena, esta historia que empezamos hace un tiempo. Ojalá que muy pronto sea periodismo vivo y no únicamente periodismo en cuarentena, que rápidamente dejemos este tiempo atrás, pero mientras tanto nos quedamos en casa y hacemos este ejercicio del oficio con gente que nos interesa, que hace muchas cosas y muy bien, y en este caso con marplatenses que nos dan mucho orgullo. La investigadora marplatense Carolina Carrillo está con nosotros. Un gusto saludarte, Carolina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un gusto estar ahora con vos, Vito, gracias. Bueno, fundamentalmente el agradecimiento por hacer un alto en algo que es mucho más importante que todo lo que hacemos nosotros, que es la tarea de investigación que estás desarrollando. Sos directora o una de las directoras en este programa de la creación del NeoKit para el COVID-19, una tarea fundamental que haces por todas nosotras y por todos nosotros. ¿Cómo fue que llegaste a este lugar como directora del grupo de investigadores del CONICET para el NeoKit, que además antecede, y esto lo vas a explicar vos, al COVID-2019? Así es, bueno, yo trabajaba y trabajo en Chagas. El Chagas es una problemática súper actual, así que quizás en otro momento también podemos hacer una nota al respecto, pero bueno, trabajando en Chagas en el 2011, el Estado Nacional convocó a la presentación de proyectos que ofrecieran soluciones reales a problemáticas vigentes. Y una de las líneas a las que se convocaba era a encontrar nuevos diagnósticos efectivos para el Chagas congénito en neonatos. En esa oportunidad, entonces, presentamos un proyecto en el que participábamos el doctor Adrián Bognoff, que es el otro director de la plataforma, y yo, como investigadores, y la exigencia del propio Estado en ese momento era que la presentación fuera de un consorcio público-privado, porque el espíritu de esos fondos era que no solamente fuera un lindo desarrollo científico o un prototipo, sino que llegáramos a un producto. Y entonces se entendía que en la asociación público-privada estaba la posibilidad de quienes tenían la experiencia en la industria farmacéutica contribuyeran para que eso fuera un producto. Así que en 2011 empezamos a trabajar con ese consorcio de asociación, que era entre CONICET, porque nosotros somos investigadores de CONICET, y el laboratorio Pablo Casará. Pasados unos años de ese desarrollo, vimos la potencia que tenía esa estructura de conocimiento que estábamos usando, y ya la planteamos en términos de plataforma, de poder replicar toda esa experiencia que habíamos tenido en Chagas para desarrollar kits de diagnóstico para otras patologías que tuvieran una vacancia en el diagnóstico. Entonces, en el 2013 ya se estableció en términos de plataforma y empezamos a trabajar en el desarrollo de otros patógenos, por ejemplo, sífilis, brucelosis, hay una línea también de infecciones en cítricos, y bueno, así fuimos avanzando y se fueron sumando nuestros recursos humanos. Hoy día somos 5 investigadores, además de Adrián y yo, está Santiago Huerbach, que es investigador de Fundación Casará, Luciana Laroca y Fabiana Stolowicz, las 2 investigadoras del CONICET. Y bueno, a lo largo de toda esa trayectoria, recientemente el último desarrollo había sido el de dengue. Dengue es un virus cuyo material genético, que es lo que detecta nuestro kit, también es una molécula de ARN, como el del virus del COVID, con lo cual también ahí tuvimos una experiencia específica sobre virus cuyo material genético es el ARN, lo que también nos hizo poder reaccionar muy rápidamente cuando el COVID empezó a ser un problema de emergencia nacional, porque ya teníamos toda la trayectoria de la plataforma desde 2011, donde hemos tenido muchos ensayos, muchos errores y varios aprendizajes, y en particular la experiencia con trabajar con un virus cuyo material es ARN. Así que así fue el recorrido y por eso pudimos responder así de pronto en esta emergencia. El otro motivo por el que pudimos responder así de pronto fue porque había un Estado presente que nos acompañó en esta emergencia, que nos dio los fondos para comprar los insumos, que facilitó las compras, las importaciones, que coordinó entre el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud para tener también acceso a las muestras y a la validación clínica a través del ANLIS Malbrán, y contar también con un ANMAT,
que es el ente regulador que debe aprobar esto, también full time dedicado a responder a esta emergencia, ¿no? O sea, la presencia de un Estado organizado también hizo que pudiéramos en 45 días presentar un nuevo desarrollo. A ver, ¿cómo fue el contraste? Porque en el 2011 empezó este trabajo de las plataformas para los NeoKit. ¿Cómo fue esto del Estado presente en ese tiempo? Si es que hubo una interrupción y si es que hubo un mayor desarrollo fundamentalmente en estos 45 o 60 días a partir de lo del COVID-19. Bueno, nosotros en 2011 recibimos ese fondo, en 2013 recibimos un fondo adicional para plantearlo en términos de plataforma, y eso nos ayudó un montón a poder desarrollar y establecer esta plataforma. A principios del 2018 recibimos un fondo adicional desde el propio Estado, pero sí se nos fue complicando la falta de estructura que tuvimos en estos meses, ¿no? Además, también vale recalcar que nuestros sueldos se fueron demorando respecto de la inflación, con lo cual también fue difícil para nosotros en términos de personas humanas mantenernos en la estructura de la ciencia, y además nosotros, además de hacer estos desarrollos tecnológicos, tenemos líneas de investigación que también sufrieron una merma enorme en los fondos que recibimos. Así que, claro que la diferencia se nota entre tener fondos y no tenerlos. Bueno, sos investigadora del CONICET, licenciada en Ciencias Biológicas, recibida en la Universidad Nacional de Mar del Plata, la importancia también, no solo del Estado presente en el último peldaño, en esta tarea investigativa, sino el Estado presente también en la parte de tu formación, ¿no? Exacto, sí, sin duda. La educación que recibí yo en la Universidad de Mar del Plata fue de un primerísimo nivel. De hecho, yo cursé algunas materias optativas del final de la carrera ya en Buenos Aires, por un convenio que había entre universidades, y cuando llegué a Buenos Aires no tuve ningún problema de nivelación acá, y también viajando al exterior y trabajando en becas o en colaboraciones con investigadores externos, siempre hemos visto esto, que el nivel que tenemos de educación pública y universitaria es de primer nivel. Pero sostener eso también necesita de una estructura, porque si no, nada, las estructuras se van cayendo. Así que, sin duda, sostener económicamente a la educación pública hace la diferencia, y además hace la diferencia de la formación de un pueblo, que en la medida que está formado puede tener más autonomía, más independencia y más criterio para elegir. Carolina, ¿de qué barrio sos de Mar del Plata? Si te quedó mucha familia en Mar del Plata, ¿cuándo empezaste a estudiar en la facultad? Bueno, yo empecé... ¿Cómo es tu historia en Mar del Plata, en realidad? Sí, bueno, yo nací en Mar del Plata, tuve una infancia feliz, llena de deporte, de arte y de amigos. Me vine a Buenos Aires ya al final de mi carrera de Ciencias Biológicas, y sí, tengo todavía parte de mi familia allá, y tengo también muchos afectos, muchos amigos, mucha gente que quiero. ¿Me habías preguntado algo más de eso? No. Y la casa de mis padres está a 4 cuadras del Hospital Materno Infantil, que todavía sigue estando. Sí. Bien. Carolina, ¿y cómo fue el adaptarse a Buenos Aires y además esto de estar diariamente sobre la investigación, sobre el estrés de la investigación? Bueno, la adaptación fue difícil. Cuando yo me vine a Buenos Aires me lo tomé como con mucho entusiasmo, porque en principio vine por un año, después se me dio la oportunidad de quedarme un año más, y después salió la oportunidad de hacer el doctorado, y bueno, me fui quedando. Yo creo que si desde el principio tenía que planear venirme a Buenos Aires, no sé si me hubiera animado, porque el cambio de vida fue muy grande. Yo allá tenía la posibilidad de disfrutar mucho de la costa, de la bici, de los deportes, de ir a la playa, y bueno, acá la vida tiene un ritmo totalmente distinto, así que no sé si me hubiera animado si desde el principio pensaba que era para tantos años.
Bueno, hablas del vínculo con el deporte y algo que capaz que muchos no conocen de esta investigadora impresionante de CONICET, que está trabajando nada más y nada menos que en el NeoKit por el COVID-19, lo que muy pocos saben es que jugás al fútbol o jugaste al fútbol. ¿Es así? Sí, sí, así es. Uh A mí el fútbol siempre me encantó, jugué desde chica, pero bueno, después fue quedando así medio relegado y hace unos años un grupo de chicas de mi edad y algunas un poco más jóvenes me invitaron a jugar porque eso, un día conté que me gustaba y un día les faltó una jugadora y a partir de ahí empecé a jugar con ellas. Y también lo curioso es que, además de jugar y disfrutar un montón, la mayoría de ellas son mujeres de letras y de ciencias sociales, así que jugando al fútbol surgió también la idea de, así como jugamos en la cancha, ¿por qué no jugamos en el papel? Y escribimos un libro de cuentos en primera persona, de ficción, ficcionados, -huh. sobre fútbol, sobre que, nosotras jugando al fútbol, que que se se llama llama Sucias del Caucho. Así es, Uh porque -huh. cuando terminábamos de jugar terminábamos todas llenas de caucho por los tropiezos. Uh -huh. ¿Y se puede conseguir ese libro? Sí, es de la editorial Milena Cacerola y sí, Uh sí, -huh. sí, se vende, se vende. Sé que en Mar del Plata se vende. De hecho, uno de los ejemplares que compré para regalar lo compré allá. Ah, mira. ¿De qué cuadro sos hincha, Carolina? La verdad, en mi casa no había ninguna pasión por el fútbol, así que yo me hice de Racing porque mis primos eran de Racing y casi que si no era de Racing no me dejaban jugar con ellos. Bueno, qué raro que no haya pasión por el fútbol y saliste a jugar al fútbol y a escribir de fútbol, nada menos. Sí, 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 bueno, quizás era la pasión por el jugar o por el deporte en primera persona más que por el mirar el deporte que practica otros, ¿no? Eso. Y sí, mi papá era una persona muy poco deportista, así que, y no tuve hermanos varones, así que el fútbol en casa como que no existía solo porque yo salía al terreno de al lado a jugar con mis amigos. ¿Y de qué jugás? De delantera. Bien, bien. Carolina Pero no me además achico hace goles. en ningún lugar. Ah, sí, me achico en el arco. Me da miedo atajar. Mira, Ahí sí. bueno, en algún momento vamos a hacer una nota con vos y con Mili Menéndez, que es nuestro orgullo paraplatense, como jugadora Sí. del Mundial de Fútbol, por ejemplo. Carolina, y además tenés un apellido que es un orgullo. Vos sos un orgullo para Mar del Plata, pero el apellido es un orgullo para la ciencia y para la medicina en la Argentina. Se lo catalogó muy mal en estos días, pero bueno, es cuestión de algunos trolls y de algunas campañas muy feas. Pero Ramón Carrillo es un hombre que enorgullece a la medicina argentina. ¿Qué significa tener ese apellido? Y la verdad que significa nada, un orgullo y una responsabilidad. Nuestro lazo cosanguíneo es muy lejano, pero para mí él siempre fue realmente una inspiración. Ha sido una personalidad de la salud pública y de la medicina, no solo a nivel nacional, sino internacional. Sí, esos hechos que pasaron en estas últimas semanas fueron rarísimos. Yo estuve súper ocupada en el laboratorio, así que lo pude seguir como de lejos y fue algo que, como no soy una persona acostumbrada a la vida pública ni a la política de este tipo comunicacional, quedé como sorprendida de cuál era el sentido. Realmente me parece que eso, como decís vos, vale la pena resaltar su rol como sanitarista en términos de bienestar social, claro. En la nota del colega Juan Miguel Álvarez, muy buena nota, muy buena entrevista en el diario La Capital, se habla de tu vocación por el bien común y que estudiaste biología para cambiar el mundo. ¿Imaginaste que ahora sí estás trabajando? Por supuesto que en la biología podías cambiar el mundo, o por lo menos estaba en tu ilusión, en tu idea, en tu utopía, pero ahora es mucho más que una utopía. Ahora pueden cambiar realmente el mundo. Sí, bueno, yo trabajando en Chagas quizás es algo mucho más anónimo
y más pequeño, pero también siento que estamos cambiando algo del mundo y de un mundo muy próximo, ¿no? Porque de pronto el COVID es algo que nos pasa a todos a nivel mundial, a nivel global, el Chagas es algo que nos pasa a algunos más que a otros. Así que en ese sentido, sí, claro que esto del COVID nos pone en un lugar de impacto social globalizado y de mucha exposición, con lo cual yo creo que, así como no me achico en el fútbol, no me quiero achicar en esta oportunidad, pero bueno, tanta exposición es por un lado no sé, como un reconocimiento, pero por otro lado también una responsabilidad, porque hablamos hoy nosotros, quienes desarrollamos el test del COVID, pero estamos hablando también en nombre de todos nuestros colegas científicos y científicas que día a día hacen cosas para que realmente haya un bien común. Y ese bien común se puede lograr a partir de este NeoKit, que es una plataforma para hablarle a los y a las neófitas. ¿Qué es una plataforma y qué es un kit y qué es un NeoKit? Bueno, una plataforma es una estructura en donde uno puede replicar algo que funcionó o algo que está desarrollando una y otra vez con distintos usos. Entonces, nosotros tenemos esa plataforma que fue a partir de una experiencia donde pudimos ver que una reacción química podíamos adaptarla para que fuera súper sensible, súper específica y súper fácil de hacer, y que eso servía como diagnóstico, que además podíamos hacer la adaptación de la toma de la muestra y la adaptación de cómo leer ese resultado para que todo eso fuera un kit, un combo fácil de aplicar. Porque eso, además de que el kit es muy útil, una de las utilidades que tiene es que es muy simple de aplicar, que no necesitamos una altísima infraestructura o no necesitamos muchísimo dinero para adquirirlo y aplicarlo, sino que justamente es lo que llamamos para condiciones a campo. Entonces, viendo eso, dijimos, bueno, así como sirvió para Chagas, vamos a aplicarlo para otras cosas que tienen la misma necesidad. Ese criterio de replicación y de aprovechar esa experiencia sistematizada para otros desarrollos, eso es lo que llamamos una plataforma. El kit es el producto en particular, así como tenemos el kit para Chagas, tenemos el kit para COVID, que es esta cajita que viene, que yo agarro un gotero, agarro unos tubos, mezclo, incubo 1 hora y tengo un resultado. Y dentro de esos test, o de esos kits, tenemos en particular el del COVID, que es el que nos permite diagnosticar la presencia del virus en la persona a la que se le toma la muestra. ¿Y cuál es la diferencia con el PCR del kit? Bueno, conceptualmente es medio lo mismo, porque justamente tanto la PCR como el NeoKit lo que detectan es la molécula de ARN del virus, porque la reconocen, la copian a otra molécula que se llama ADN y la amplifican un montón de veces. Entonces, uno no puede ver una molécula, pero sí, si tiene esa amplificación, puede ver millones de moléculas. Como si vemos desde un satélite un grano de sal, en la Tierra no lo vemos, pero un salar sí. Entonces ese es el concepto. Yo tengo un grano de sal, que sería una molécula del genoma del virus, no la veo, pero si la amplifico lo suficiente, puedo llegar a verla. Entonces, en este caso, la PCR y el NeoKit funcionan de forma similar. La diferencia es que la PCR nos requiere de una infraestructura y de un equipo mucho más costosos y complejos, y más tiempo de reacción, pero también nos da algunos detalles más, porque por ejemplo, cuando uno hace una PCR, puede determinar la carga viral, o sea, no solamente si el virus está o no está, sino cuánto virus tenemos, que eso de pronto tiene mucho valor si estamos siguiendo un tratamiento antiviral, por ejemplo, ¿no? Que COVID todavía no lo tiene, pero suponiendo que lo tuviera, cuando uno empieza a hacer el tratamiento viral, puede ver que la carga viral va bajando porque yo hago el tratamiento. Eso la PCR lo puede hacer. El NeoKit no puede hacer eso, pero porque no es lo que busca responder. El NeoKit lo que busca responder es eso, ¿está el virus o no está el virus? De forma bien simplificada, en 1 hora y en lugares donde no se puede hacer la PCR. Esto nos permite poder tomar decisiones sobre esas personas y sobre su entorno estrecho respecto del aislamiento, del tipo de medidas que se deben tomar. Entonces, no importa si tiene mucho virus o poco virus, esa persona tiene el virus, entonces debo aislarla, debo controlar a su entorno, y etcétera. Y la PCR es más costosa. Claro, esto se puede instalar en cualquier hospital,
teniendo en cuenta que no requiere demasiados elementos. Exacto, lo que hay que tener en cuenta es que al momento de tomar la muestra, esa muestra es infectiva. Entonces, esa toma de muestra en particular, sea para lo que sea, debe ser tomada en condiciones de bioseguridad, es como lo llamamos técnicamente, que es cómo tomamos la muestra para que quien toma la muestra no se infecte y además que esa muestra no sea una fuente de infección para otras personas. Entonces, esas medidas de bioseguridad deben seguir siendo tomadas. Ahora, una vez que esas medidas son tomadas y uno inactiva el virus, puede ser realizado el NeoKit, como vos decís, en condiciones en las cuales una PCR no es posible porque no está el equipamiento disponible. Un equipamiento de PCR cuesta de $80.000 para arriba y el NeoKit requiere un calentador simple que mantenga la temperatura a 64 grados. Eso es, cualquier tipo de dispositivo térmico que en general en cualquier laboratorio de análisis bioquímicos o clínicos siempre contamos con algún dispositivo. Bueno, ahora trabajaron en NeoKit. Ahora la tarea, ¿para qué se desarrolla? ¿Para tener más partidas de NeoKit? ¿Para llegar más rápido? ¿Cuál es la tarea hoy? Porque el otro día, por ejemplo, te insistí con el tema de esta entrevista y vos estás trabajando y en algo muy importante y me mandabas una foto, estamos trabajando en este momento. ¿En qué trabajan diariamente? Bueno, en este momento diariamente estamos trabajando en lo que es el escalado, o sea, nosotros produjimos habitualmente nuestras propias reacciones en pequeñísima escala. Después hicimos un escalado para hacerlo ya en un pequeño volumen, pero en algo que eran 10 kits, 20 kits, y ahora estamos terminando todo el desarrollo para que ese escalado sea de muchas más reacciones, ¿no? Y además eso, no solamente en un solo escalón, sino en poder tener asegurada la posibilidad de seguir escalando la cantidad. Para eso además hay que trabajar en todo el desarrollo de los controles de calidad, porque una cosa es hacer un volumen pequeñito en donde de pronto yo lo hago en un vasito de precipitado, que es como un vasito de agua, y otra cosa es cuando hago litros y necesito una cisterna. Entonces ahí se empieza a complejizar y para probar que todo eso funcione, que está bien hecho, hay que desarrollar todos los controles de calidad. En eso estamos trabajando por un lado. Y por otro lado, justamente para que la operación de la realización del NeoKit sea aún más fácil, porque hoy día nosotros el NeoKit lo podemos aplicar a partir de una muestra de ARN extraída. Eso es, llega al paciente, se le toma el hisopo, se inactiva la muestra y se extrae el ARN. Eso lleva un proceso de aproximadamente 1 hora y necesita también un kit adicional. Eso mismo se hace para el NeoKit como para la PCR. Pero eso lleva 1 hora y necesita otro tipo de kit. Entonces, ahora estamos trabajando también en tratar de simplificar eso, porque la mayoría de esos kits son extranjeros y cuestan mucha plata, y además, cuanto más manipulación de la muestra hay, más riesgo hay de que se pierda o que se estropee. Entonces estamos trabajando en simplificar ese procesamiento. Ese sería el kit 2.0, digamos, pero todavía no está. Bueno, no queremos meterte en una discusión o en un debate político. Vos estás comprometida con algo muy importante que supera los matices políticos, pero da de este lado, por ejemplo, de nuestro lado, da mucha bronca escuchar a quienes dicen no, la cuarentena es muy larga, o empezó demasiado pronto, los anti-cuarentena en realidad, cuando en realidad la cuarentena lo que les dio es tiempo para trabajar a ustedes, para que también se desarrolle el sistema de salud, para que esté preparado para recibir el supuesto pico, y además para que investiguen ustedes y para que trabajen mucho más en la detección del COVID, ¿no? Sí, yo creo que lo del anti-cuarentena se suman varias cosas. Un poco todos aprendimos sobre el COVID y la pandemia medio sobre la marcha, ¿no? Nosotros todos, mundialmente, ¿no? Y hubo países que tomaron unas decisiones y otros que tomaron otras. Pero justamente en ese aprendizaje hay evidencias que señalan que el quedarse en casa fue una buena medida. Tenemos vecinos, países que están en situaciones caóticas justamente por no haber tomado estas medidas precautorias a tiempo. Lo otro que me parece que quizás genera confusión es que hay como muchas voces distintas y además se entremezclan distintos intereses. Entonces,
yo, por ejemplo, no sé, de ciencias sociales, de ciencias económicas, no sé nada, entiendo que el quedarse en casa tiene un impacto en la economía y como bióloga no puedo decir que es primero si el huevo o la gallina. Lo que puedo decir es que estando en casa nos aseguramos de que la circulación viral sea menor. Si eso es mejor o peor en términos globales para una cuestión económica, por supuesto que no lo puedo decir, porque lo que sí puedo asegurar es que quedándonos en casa reducimos el nivel de contagio. Y lo otro que me parece que quizás nos agarra mal parados y por eso quizás hay distintas opiniones, es el cansancio, porque cuando empezamos la cuarentena nunca imaginamos que se iba a alargar de este modo. Entonces ya empieza, cuando estamos de mal humor o cansados, también empezamos a tener opiniones negativas, quizás no fundadas en la evidencia científica, sino en el propio malestar. Entonces, eso quizás también suma voces de discordancia que no están basadas en la evidencia de cómo redujimos la transmisión, sino en el cansancio genuino, en el estoy harta de estar encerrada, en necesito, y no solamente desde el hartazgo común, sino quizás también las implicancias que tiene en nuestra psicología, en nuestra construcción social, etcétera. Y entonces de vuelta ahí la problemática se complejiza. Pero desde el punto de vista biológico, estar aislados evita que el virus circule. Carolina, ¿qué significó estar sentado en la mesa del presidente con investigadores y pensando en algo tan importante para todos y todas tus compatriotas? La verdad fue una emoción increíble, porque, bueno, en ese momento estábamos con mis colegas sentados a la mesa, con el ministro de Ciencia, con la directora del CONICET, con el ministro de Salud y con el presidente de la Nación. Es un hecho histórico en donde la ciencia argentina se sienta a la mesa. Así que, bueno, muchísima emoción y además sorpresa, porque cuando nos dijeron que fuéramos a Olivos, no sabíamos que era para ese anuncio de esa magnitud, sino que pensamos que era para algo más chiquito, para una reunión en otros términos, porque todavía no estaba anunciado en la página de la ANMAT que nos habían aprobado el kit, así que nosotros seguíamos preocupados con que si salía la aprobación o no. Por eso no imaginamos que tenía la magnitud que tuvo. ¿Qué sueños tenés, Carolina? ¡Ay, qué sueños! Y la verdad es que a mí me gustaría que esto pase y que salgamos con mucho aprendizaje y con mayor capacidad de conversación y con menos tensiones, porque es nada, de pronto los primeros tiempos de la cuarentena, me parece que las cuestiones de tirria política se habían amainado porque estamos todos sorprendidos, pero siento que ahora vuelve a haber pujas y muchas de esas pujas son innecesarias. Sin duda las diferencias de criterios e ideologías pueden ponernos en distintas veredas, pero no creo que eso sea motivo para detenernos y en lugar de para encontrar un bien común, en donde, bueno, vos pensás esto, yo pienso aquello, busquemos el lugar donde nos hacemos bien todos y no donde nos estamos lastimando. Bueno, sobre todo hay que decirte gracias. Primero, gracias porque dedicaste este tiempo a esta charla cuando estás en cosas, insisto, muchísimo más importantes. No paras de investigar, no paras de trabajar por todas nosotras y todos nosotros. Pero también gracias por lo que estás haciendo como directora de este grupo de investigadores del CONICET, y por eso, desde el Consejo Deliberante del Bloque del Frente de Todos, tomamos la iniciativa de un reconocimiento que te lo vamos a entregar, no bien termine esto, ojalá lo más rápido posible, y podamos hacerte entrega de este reconocimiento en el Consejo Deliberante, en representación de todas las marplatenses, todas las batanenses, todos los marplatenses, todos los batanenses, los 24 concejales, porque si bien fue una iniciativa del Frente de Todos, esto fue para aprobación de todo el cuerpo, así que va a ser muy lindo distinguirte y darte ese reconocimiento en nombre de toda tu ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Para mí la verdad que es un orgullo enorme ese reconocimiento. Me pone feliz saber que es unánime, porque es de estas cosas que hablaba, ¿no? De cómo a veces la política desde distintos lugares igual puede converger si la idea o el motivo
lo consideramos válido, y para mí también ese reconocimiento es un reconocimiento para todos mis colegas que participaron en este proyecto. Bueno, y así como hablamos en privado, que cuando termine esto, vendrá el reconocimiento, vendrás al Consejo Deliberante, también va a estar el asado, seguramente. Por supuesto, si no, ni voy. Y el fútbol. Y el fútbol, sí. Carolina, un gusto, gracias y a seguir investigando. Gracias por lo que haces por todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Vito, gracias. Carolina Carrillo, marplatense, que es un orgullo para todos nosotros, va a ser reconocida por el Consejo Deliberante, pero ya es reconocida por todos los marplatenses, por toda su ciudad. Carolina Carrillo con nosotros en Periodismo en Cuarentena. Quédate en casa. Gracias.